Hola, buenas tardes a todos. El motivo de la charla de hoy no es la típica charla de primavera en la que tenemos un ponente que nos va a hablar de unos temas interesantísimos todos, pero que no, hoy no se trata de eso. Hoy lo que queremos comentaros es un proyecto que se inició a finales del año 2021, que se llamaba Oftex Calidad Asistencial, promovido por el laboratorio AVI, y que se trataba de un comité científico que se estuvo elaborando semana a semana durante a veces tediosas tardes vía Zoom, en las cuales pues, cada uno de los miembros de ese comité, que os adelanto que asociaciones de pacientes estuvimos dos solamente, el laboratorio eligió a dos, a Mácula Retina y a nosotros, como asociaciones de pacientes. Ese proyecto, ya os lo repito, se llamaba Oftex Calidad Asistencial y se trataba de, a lo largo del tiempo, realizar un libro blanco sobre la calidad asistencial. Estuvimos trabajando Delfina y yo, formando parte de ese comité científico durante un año largo. Hasta que, bueno, pues se llevó a cabo con mucho trabajo y mucha voluntad, y se presentó, os digo el principio y el final, ¿vale? Y se presentó como era, y no podía ser de otra manera, que era el objetivo principal, en el Congreso de los Diputados el pasado 16 de marzo. A partir de ahí, os voy a explicar, Delfina, un poco, 4 pinceladillas, porque si no, el libro blanco tiene, no sé si son 200 páginas, con lo cual podemos estar aquí 3 años. Os voy a explicar, Delfina, un poco en qué ha consistido ese libro blanco. Así que, Delfina, al toro. Bueno, empiezo. Este libro blanco es una manera de anticiparse a los cambios que se están produciendo en la atención oftalmológica dentro de la sanidad. No solo la pública, sino también la privada. Lo que pasa es que en el proyecto se hace muchísimo hincapié en la sanidad pública, que es básicamente a la que todo el mundo accede o tiene derecho a acceder. Ya el hecho de que no accedamos a sanidad pública, pues es una cuestión nuestra, ¿no? De todas maneras, insisto que estos criterios también tienen que ver con la sanidad privada. Es decir, se trata de plantear un proyecto de calidad asistencial que mejore la atención a los usuarios de los servicios de oftalmología y que de alguna manera bueno, pues sea una referencia para todos los centros de atención oftalmológica. Insisto, sean públicos o sean privados. El problema es que quizá en la sanidad pública las deficiencias y los problemas se notan más, aunque también la sanidad privada está colapsada, si os dais cuenta, ¿no? Hay un enorme colapso de la sanidad. ¿Por qué? Pues por unas razones muy, muy concretas. En España hay muchísima gente afectada de la vista, afectada de problemas visuales. Vamos, de hecho, hay como del orden de unos 5 millones de personas que tienen problemas visuales de relevancia en España. Y bueno, aparte de que hay un 3% de la población que padece glaucoma y bueno, pues cada vez va a ser más gente. Cada vez va a ser más gente. ¿Por qué va a ser más gente cada vez? Bueno, pues porque somos más mayores cada vez y porque las enfermedades o los problemas de salud, de salud visual, cada vez inciden más en temas como el trabajo. Entonces, si por ejemplo estás trabajando con un ordenador, te das cuenta enseguida de si ves más o ves menos. Entonces, uno se acerca a los servicios de oftalmología y entonces eso colapsa las consultas. Entonces, en este plan
en este libro blanco se plantea una reforma de los sistemas de atención para que los poderes públicos tomen buena nota y de alguna manera se lleven a cabo reformas para poder hacer frente a este colapso que, bueno, todos sabéis, que yo lo pensaba plantear después, pues todo el tema de las listas de espera, la rotación de médicos, el problema de la comunicación con los médicos, que muchas veces hay muy poco tiempo de consulta. Todo este tipo de problemas, este tipo de tiempo que se tarda, por ejemplo, en atender a las personas que llegan para un diagnóstico, o y no digamos nada para cuando hay una operación, cuando hay pues una atención en consulta de los servicios de oftalmología, pues ya veis que los plazos son enormes. Entonces, bueno, pues hay una serie de los profesionales están súper saturados, ¿eh? Y claro, todo este problema pues es el que intenta enfocar e intenta enfrentar el libro blanco que se ha realizado. Se han hecho como unas 30, se ha entrevistado como a 30 jefes de servicio de los hospitales de España y estas personas pues han planteado pues toda una serie de medidas que se supone que se deben poder implementar en el sistema de salud. Y por eso, como nosotros hemos participado en esto, porque cuando nos lo planteó el laboratorio nos pareció un proyecto enormemente interesante y vemos que interesa a los socios e interesa a los afectados de glaucoma en general, pues nos pusimos a colaborar y realmente, bueno, pues lo que se intenta es eso, es dar una alternativa o no una alternativa, sino plantear una reforma para una reforma de la sanidad pública y, insisto, también privada, ¿no? Entonces, bueno, queremos dialogar sobre esto, iros contando un poco cuáles son estas medidas, cuál es la problemática de los centros de salud, o sea, de los centros hospitalarios, pero también hablar con vosotros sobre vuestras propias necesidades. Y lo más importante es explicar este proyecto en función vuestra, en función de cuáles son vuestras necesidades y cuáles son vuestras, bueno, pues vuestras inquietudes, ¿no?, con respecto a esto. Es una de las cosas. Luego hablaremos ya de otras cuestiones, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, esta era un poco la introducción que yo os quería hacer para que vierais que realmente la situación de los centros oftalmológicos es muy crítica. Es muy crítica porque además eso se prevé que cada vez haya más personas que accedan a oftalmología, que cada vez haya más personas que tienen que ser operadas, que cada vez hay más personas que tienen que ser puestas en tratamiento, ¿vale? Esto es lo que yo quería comentaros, ¿no? Es como una cuestión preliminar. Entonces, bueno, pues Joaquín... A mí me gustaría que nos contaras, porque tú estuviste en una mesa de trabajo sí, en Las Palmas de Gran Canaria el día 10 de marzo, ¿puedo recordar? Sí. No, fue el 8 o el 9 de marzo. El 8 de marzo. 9, fue el 9 de marzo. Correcto. Sí. ¿Qué tratasteis ahí? Porque lo considero muy interesante. Pues tratamos cosas verdaderamente muy interesantes porque, a ver, hubo un turno de palabra, fue gente que había estado en el comité científico y algún médico que no había estado, pero que colaboró en ese momento, fue en Las Palmas de Gran Canaria y, en fin, yo fui en representación de la asociación, igual que Joaquín fue al Congreso de los Diputados en representación también de la asociación, ¿no? Entonces, bueno, ahí estuvimos hablando un poco de los problemas que se plantean a la hora de atender a las personas, pero sobre todo hicimos muchísimo hincapié en las medidas que se proponían, ¿no? Yo estuve hablando un poco de los retos de los pacientes. El primer reto es que nos atiendan decentemente, que nos atiendan en condiciones.
¿verdad? Y claro, esto supone, pues que, bueno, que tenemos, bueno, pues que tenemos una serie de necesidades. También se habló un poco de la información a los pacientes, que también está en el proyecto de calidad asistencial, la participación de los pacientes en el proceso, en su proceso, y sobre todo la información que se puede dar a los pacientes, y luego la comunicación de los pacientes con los médicos, que esto nos parece a nosotros muy importante, porque además es además la base de nuestra información. Nuestra información son los médicos y son los profesionales que nos atienden, ¿no? Entonces, bueno, pues en estos 3 pilares se basó mi intervención, ¿no? Básicamente, la necesidad de que nos atiendan bien, de que nos den las mejores opciones terapéuticas, de que nos atiendan, pues eso, de la mejor manera posible, que identifiquen nuestro glaucoma, que identifiquen nuestra enfermedad, que nos deriven adecuadamente al sitio adecuado, porque esto es otro de los temas, otro de los problemas que se plantean, cómo derivar a los pacientes. Y bueno, pues fueron estos 3 pilares básicamente en los que yo basé un poquito mi intervención, que fue cortísima, que fueron como 5 minutos. Pero luego, a partir de las intervenciones de todos, empezó a haber un diálogo muy fructífero, porque hablaban pues personas, había un médico de atención primaria, estaba el presidente de la Sociedad de Retina, estaba un representante de farmacia hospitalaria, y bueno, pues ahí estuvimos todos hablando estuvo también, bueno, quien moderaba la mesa era una persona que es directora de un hospital. Y bueno, pues también hablaban, este congreso, esta reunión fue para los directores de hospitales, para hacerles llegar el proyecto de calidad asistencial con todas las medidas que se plantearon, y que lo conozcan y que lo supieran, que lo conocieran, ¿no? Porque son ellos al final quienes tienen que implementar las medidas que puedan reformar un poco la atención a los pacientes, ¿no? Esta es un poco la cuestión. Y esto fue lo que yo planteé, vamos, lo que yo estuve hablando, pero no solo lo que yo estuve hablando, sino lo que se habló en general, ¿no? Estuvo muy bien oír a los médicos, porque ellos tampoco están contentos, ellos están súper saturados. Ellos están también con unas necesidades de reformar los planes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que yo puedo decir, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar en general de las medidas que se van planteando, pues en base a un diálogo, ¿no? Esa es la cosa ahora mismo. ¿Y qué medidas? ¿Nos puedes explicar qué medidas, bueno, las básicas, ¿no? ¿Qué medidas son por las que estamos trabajando? Bueno, pues la primera medida sería una información y una educación a los pacientes, básicamente. La segunda sería estamos trabajando, o se está trabajando en la detección de los casos de la manera más precoz posible, y de la manera de direccionar los casos y de dirigirlos desde atención primaria, que muchas veces es el médico de atención primaria es quien se plantea derivar al paciente a un centro de especialidades en oftalmología, o bien, y ya desde el centro de especialidades, a veces al hospital, porque hay que operarle, ¿no? Bueno, esta sería una de las cuestiones, intentar reformar la manera de dirigir a los pacientes a los centros a donde les tienen que tratar, y la manera, sobre todo, determinar cuando un glaucoma es leve y cuando es grave, porque no es lo mismo una afección oftalmológica leve que una grave, o leve o moderada que una muy grave. No es lo mismo una persona a la que se tiene que operar inmediatamente que una persona a la que hay que ponerle un tratamiento con gotas, ¿no? Se está trabajando por una transformación a nivel digital de los hospitales y de los centros de atención,
Se está trabajando porque los profesionales se formen en oftalmología, que muchas veces hacen una campimetría y la enfermera a veces no sabe muy bien cómo enfrentarse a esa prueba, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que plantearse una especialización de los profesionales. También hay que plantearse que haya otros profesionales distintos a la hora de atender a los pacientes y que, por ejemplo, haya profesionales que hagan alguna acción que hace el médico. Por ejemplo, en glaucomas moderados o leves, que tomen la tensión las enfermeras, ¿eh? O un optometrista, ¿vale? Entonces, bueno, también se tendría que plantear que hubiera algún psicólogo atendiendo a los pacientes, porque esto es importante, igual que lo hay ahora mismo en oncología. Se está planteando también que se atienda a los pacientes oftalmológicos y concretamente de glaucoma en centros especializados en eso. Por ejemplo, esto es una cosa que ya es un caso de éxito porque ya se está haciendo en sitios como Alcalá de Henares, por ejemplo, con los diabéticos. Se les manda a una unidad fuera del hospital para determinar exactamente su grado de gravedad, cómo es su diabetes. Bueno, pues de la misma manera con el glaucoma y con otras afecciones oftalmológicas, pero sobre todo con el glaucoma. De qué manera, cómo enfocar el tratamiento de manera súper especializada. Y esto se está haciendo y está teniendo éxito, porque descongestionas el hospital. ¿Entiendes? Luego, pues por supuesto, formar más y mejor a los médicos de atención primaria para que puedan tratar una afección oftalmológica en su justa medida, ¿no? y derivarla a los centros de especialidades. Luego, implementar, por ejemplo, la telemedicina. La telemedicina es algo que se puede hacer de manera semipresencial, es decir, el paciente va a la consulta, pero alguna vez pues no va a la consulta o no necesariamente tiene que ir a la consulta para que le digan que tiene que seguir poniéndose unas gotas. También trabajamos para que todas las opciones terapéuticas sean accesibles en todos los hospitales, que no haya diferencias entre unos hospitales y otros. Esto es muy difícil, porque realmente, por ejemplo, un hospital de un sitio pequeño no es igual que un hospital de un sitio grande. Pero hay que intentar que no haya diferencias. Y, por ejemplo, si se tiene que poner un dispositivo que vaya generando una gota para no tener que estar continuamente cambiando de gotas o simplemente las molestias que provocan las gotas, pues bueno, pues que ese dispositivo vaya soltando el colirio de una forma adecuada y a lo mejor la persona hasta los 6 meses no tiene que volver a una consulta, porque entre otras cosas no tendrá problemas de intolerancia al tratamiento. ¿Me explico? Entonces, habrá personas que no quieran que se... Ni de adherencia, evidentemente. Ni de adherencia. Luego también, claro, buscar la mayor adherencia al tratamiento. Las personas a veces tienen problemas y no siguen bien los tratamientos porque tienen problemas personales, porque son gente muy mayor o porque pues eso tienen. Es mucho mejor la adherencia al tratamiento cuando tienes muchos más medios y sobre todo cuando el profesional te está atendiendo con una formación absolutamente adecuada, porque los médicos claramente sí tienen muy buena formación, pero los médicos a veces están saturados. Esto se nota muy bien en que, por ejemplo, problemas que tenemos los pacientes se los intentamos decir al médico y el médico casi no nos puede ni escuchar. También depende del tipo del carácter del médico. Esto se dijo en Canarias. El presidente de la Asociación de Retina pues dijo que verdaderamente que muchas veces se ven los ojos de los pacientes, pero no se mira los ojos a los pacientes, ¿no? Esto me gustó mucho, es muy poético, pero me gustó mucho, ¿no? Porque es verdad
Dice, muchas veces intentamos explicarles a los pacientes y no podemos explicarles. Y los pacientes se quedan con la idea de que no queremos oírles, de que no queremos escucharles. Y, hombre, depende del carácter de cada médico, claro, hay médicos más comunicativos y médicos menos comunicativos, pero está claro que... Entonces, por este tipo de cosas estamos intentando trabajar. Luego también por ser partícipes en los procesos, que los hospitales lleven a cabo, pues bueno, documentales, vídeos que se puedan hacer llegar a los pacientes, folletos informativos sobre también su enfermedad. Yo estuve diciendo que también la asociación está intentando complementar estas labores, ¿no? Informando a los pacientes, intentando hacer campañas, intentando divulgar qué es la enfermedad, ¿no? Pero claro, los hospitales tienen también una labor. Si los profesionales están mejor formados, pues lógicamente todo será mejor, ¿no? En ese sentido. Y desde luego el tiempo es muy importante. La dirección de los pacientes y luego, claro, aquí hay otro problema muy grave, el dinero. Implementar un proyecto como este requiere reorganizar todos los presupuestos de los hospitales. Esta es una de las medidas que también se planteaban, ¿no? Reorganizar todos los presupuestos y para ello los gerentes de los hospitales y los jefes de servicio tienen bastante que ver. Luego, acabar con la rotación de los médicos, pues que tenga cada uno en su hospital, tenga su médico, no tenga 40 médicos, ¿no? Que vaya rotando porque son un equipo y van todos, pero claro, muchas veces, pues eso, la falta de comunicación con el paciente y la falta de, yo qué sé, es que es todo es la falta de que sea el mismo médico el que te atiende, pues implica que no hay comunicación entre los médico y paciente. Para esto también estamos trabajando. O sea que, como veis, es un proyecto global que queríamos haceros partícipes de, queríamos que lo supierais. ¿De acuerdo? O sea, estas son las medidas. Joaquín, no sé si he contestado. Sí, perfectamente, perfectamente. Perfectamente. Yo lo que voy a explicaros ahora es un poco lo que hice yo en el Congreso de los Diputados. Una vez que efectivamente se culminó el libro blanco, como bien ha dicho Delfina, incluso hablamos de éxitos, de proyectos, pero que se hayan llevado al éxito, como los hospitales, hay ciertos hospitales que sí que derivan al paciente a centros especializados. Bueno, pues una vez que ya se terminó la elaboración del libro blanco, quedaba presentarlo en el Congreso de los Diputados. Que nos hagan caso o no, ya no depende de nosotros, depende de sus señorías. Casualmente, ese día se hizo un estudio, son 350 diputados, pues no sé si llegó a 200, 180 más o menos, ¿no? Y se detectaron un 30% de patologías oculares. Leves, por supuesto, ¿no? Leves. Pero se detectaron pues, que el 30% de los chequeados pues, se habían encontrado pues con problemas de tensión ocular, problemas de retina, etcétera, etcétera. Eso fue una puesta en escena de alguna manera, ¿no? Pero que los datos están ahí, ¿no? Vale, pues una vez presentado, yo estuve en una mesa de trabajo con 3 médicos, con el presidente de Mácula Retina y moderada por el coordinador, o como se les llame a sus señorías, de Sanidad del Partido Socialista, en este caso, ¿no? La otra mesa, que era de otro tema, la lideró lo mismo, pero en el Partido Popular. Y bueno, precisamente este diputado era oftalmólogo. Y los temas que me preguntaron a mí están basados, fíjate, por lo visto algo se leyeron, ¿no? En primer lugar, el proceso que vive un paciente cuando le diagnostican glaucoma. Bueno, todos sabemos que el proceso pues, lleva un
procedimiento de duelo, ¿no? Primeramente hay que aceptarlo, hay que preguntarse a mí por qué, después aceptarlo, después cabrearse y por último, pues asumirlo, ¿no? Y lo más importante es que esa persona tiene que reinventarse, porque se va a dar cuenta de que hay cosas que hacía ayer, o cuando digo ayer, digo como el famoso escritor este decíamos ayer, bueno, pues a lo mejor hace 6 meses o hace un año lo que podías hacer y que ya no lo puedes hacer ahora. Con lo cual tienes que reinventarte, tienes que volver a aprender a manejar un ordenador, volver a aprender a freírte un huevo, volver a aprender a ponerte unos zapatos, que no sea uno de cada color, o sea, tienes que reinventarte, ¿no? Entonces, ¿qué sensaciones tenía el paciente? O sea, con lo cual, quizá esa pregunta, bueno, esta gente no la apuntaba sin hilo, ¿no? Esa pregunta venía un poco por lo que ha dicho Delfina, de que cuando un departamento de oftalmología, ante determinadas patologías, sí que haya una figura, si no un psicólogo, pues alguien que te escuche. Alguien que te escuche porque cualquier enfermedad que la finalidad sea o no, ¿vale? Pero que hay un alto porcentaje, yo mismo, ¿no? O sea, de quedarte ciego, pues es un trauma, ¿no? Evidentemente contesté eso, luego me preguntaron si podía explicar un poco mi situación personal, yo no tengo ningún problema, y le expliqué por todos los pasos que he dado, por todo lo que he pasado, hasta llegar a hoy, ¿no? Posteriormente, este coordinador, el diputado del PSOE, me dijo que si yo estaba de acuerdo en que en los plazos, las listas de espera y los plazos para que te reciba o para que te den cita en oftalmología están muy dilatados en el tiempo. Y él mismo me dijo, si me dices que no estás de acuerdo, o sea, ya me río, digo, no, por supuesto que estoy de acuerdo. O sea, tenemos unos plazos que son verdaderamente vergonzosos. Estamos hablando de 6 meses para que te deriven a un centro de especialización. Estamos hablando de fácil, 6 meses o 7 meses más si tuvieran que intervenirte. O sea, es un poco la barbaridad que estamos sufriendo. También hicimos hincapié en la rotación de los médicos, porque evidentemente la rotación de los médicos, que te vea siempre el mismo médico, es importante. Entre otras cosas porque, aparte de que te da confianza, y cuando tienes confianza, preguntas. Cuando no tienes confianza, muchas veces nos cortamos a preguntar, ¿y esto qué va a ocurrir? ¿Y yo qué puedo hacer? Pero claro, si eso se lo preguntas hoy al médico que te ve hoy y la cita de dentro de 6 meses es otro totalmente distinto, pues evidentemente no existe esa comunicación médico-paciente. Y ya por último me preguntaron en una pequeña pincelada, una píldora, cuál era un poco nuestro fin, ¿no? Y nuestro fin de garantizar la calidad de vida a una persona que ha perdido la visión o que tiene baja visión o que está iniciándose en este proceso de la enfermedad, ¿no? Eso fue un poco la disertación que dimos en el Congreso de los Diputados. Y eso fue el día 16 de marzo. Ya está presentado. El trabajo entiendo que no ha acabado ahí, pero sí la elaboración sí. La elaboración ha acabado ahí. Ya tenemos el libro presentado tanto en los hospitales de España, no en todos, pero en una inmensa mayoría, porque los que fueron a Las Palmas era una representación, y en el Congreso de los Diputados, que es el máximo organismo a donde podemos llegar hoy por hoy.
Y eso es un poco lo que os queríamos contar, que iniciamos a finales del 21 y se ha concluido el 16 de marzo. Joaquín, yo quería comentarte que, dime. bueno, comentaros a todos que no solo se va a presentar en los hospitales, es que en Canarias estuvieron hablando de que este proyecto se iba a presentar en todas las consejerías de sanidad de todas las comunidades autónomas. Correcto, porque correcto. Si no, no hacemos nada. Es Correcto, decir, correcto. vamos, no hacemos. Está muy bien que lo sepan en el Congreso, está muy bien que lo sepan los directores de los hospitales. Sí, pero la sanidad está derivada, evidentemente. Pero la sanidad está derivada a las comunidades Sí, autónomas. sí, Entonces, claro, aquí la cuestión sería, pues bueno, estar continuamente revisando un poco este proyecto y viendo cómo es de viable o no. Yo pregunté, una de las cosas que yo pregunté en esta reunión es que cuando tenían ellos la idea. Bueno, eso se lo pregunté realmente a la gente del laboratorio, ¿no? Les pregunté, bueno, ¿cuándo pensáis que esto se va a llevar a la práctica? Claro, ahí me dijeron que dependía mucho de factores presupuestarios, de factores personales, de factores, en fin, de una reforma, es que lo que se plantea es una reforma como muy en profundidad. Y claro, esto no puede tener un día. No, pues dentro de 2 años estará implementado ya en todos los hospitales de España. Hombre, pues no. Va a ser difícil. Pero si vamos poco a poco, si se va poco a poco haciendo reformas, hombre, pues estaría bien. Y desde luego yo creo que los pacientes en esto, pues también tenéis que opinar. Tenéis que decir qué es lo que querríais cambiar, por ejemplo, en la sanidad, en vuestra atención con los médicos o en los hospitales o en los centros de especialidades. Muchos de vosotros habréis tenido una historia más o menos recta y más o menos directa, pero lo sabrá que hayáis pasado por un montón de vicisitudes. Y es muy importante para nosotros tener ese feedback por parte vuestro. Comunicación, claro. Sí, efectivamente. Porque, claro, cuanto más sepamos no de aparte lógicamente, de la patología, ¿no? Cuanto más sepamos las experiencias que han tenido nuestros socios, más podemos incidir en ellas, ¿no? O sea, es muy importante, por eso os decía que esta charla no es una charla de un médico, que la intención era que participarais, ¿no? Participarais porque vale, ya habéis recibido todos un cuestionario sobre un tema que después os hablaremos, ¿no? Que era todo lo que quise saber de glaucoma y no me atreví a preguntar, ¿vale? Después os hablaremos de ese tema. Pero hoy por hoy, pues no es que esté cerrado. El libro blanco sí. El libro blanco sí está cerrado, pero no es un documento que sea como la Constitución, que no hay Dios que la abra. O sea, aquí se puede ampliar, se puede hacer anexos. Por eso nos gustaría que nos contarais un poco, pues, vuestras experiencias, ¿no? ¿Qué es lo que querríais cambiar vosotros que os parece que es determinante poder cambiar en la atención oftalmológica en los hospitales, por ejemplo, ¿no? No sé, se puede abrir un torno de palabra, ¿no? Eso es lo que... Sí, claro. Teníamos además, no hemos desconectado el micrófono a nadie. No. Para que ante cualquier cosa, cualquier duda, bueno, pues no os importe, nos cortáis y si está en nuestras manos, pues nos la contestamos y si no, pues tomamos nota, ¿no? Evidentemente. Soy Teresa. Hola, Teresa. Hola, Teresa. Yo no quiero desviar el tema, porque puede que lo que diga parece que lo desvía. A mí me parece que habría que empezar por algo tan sencillo como qué interés realmente tienen los políticos del signo que sea, que son al fin y al cabo los que tienen que gestionar pues algo tan importante como son los presupuestos y el dinero que se va a dar a la sanidad. Porque a mí lo que me parece es que hace más de 15 años, bueno, me parece, eso lo sabemos todos, que hace más de 15 años los médicos
de este país, de cualquier especialidad, se están yendo. Y a nadie le ha importado. Y entonces se están yendo pues porque están mejor pagados y o sea, aquí se les ha formado, ellos se han formado y están mejor pagados, como ya sabemos, fuera y con un mayor reconocimiento social. Entonces, esa falta de valoración social y también esa falta de reconocimiento social, que no quiero decir con eso el endiosamiento que antes tenía el médico y tal, ¿no? Pero sí esa falta de reconocimiento social que se está teniendo en los últimos años, pues claro, hace que los profesionales no estén motivados, ¿no? Y esto, vamos a ver, cuando decimos están saturados porque somos muchos los pacientes, Sí. pero están saturados porque ellos son pocos. Claro, porque si hubiera más, pues quizás no estarían tan saturados. Entonces, claro, esto pues es algo que es muy prosaico, es muy como a ras de tierra, es algo que nadie parece querer hablar. Bueno, se habla, ¿no? Pero se habla luego ya en términos, como ha ocurrido ahora, y ya termino, con los médicos de primaria, de la atención primaria, ¿no? Que ya han tenido que saltar de una forma pues muy, muy contundente y aún así se han encontrado con todo tipo de digamos, de cortapisas por parte de cualquier consejería de cualquier comunidad. Entonces, si realmente no se empieza por ahí, habría que yo lo que me planteo es, ¿a qué queda esto reducido? Al voluntarismo de los médicos, aquello que antiguamente se llamaba vocación, y a la resistencia, capacidad de coraje, capacidad de, bueno, esto que se dice ahora, que yo estoy un poco harta de eso, del término resiliencia, pero vaya, se entiende, de los pacientes, porque claro, aquí el que lo padece... El paciente es un resiliente, por supuesto. Claro, por supuesto, ¿no? Pero entonces se queda eso, al voluntarismo de ellos y a la resiliencia, digamos, nuestra, ¿no? Porque es que los otros, o sea, los que tendrían que poner encima, pues cuestiones realmente importantes, como es el dinero no solo para el sueldo de los médicos, sino para sus condiciones laborales, para poder gestionarlo, para investigación, para todo eso, lo único que han hecho últimamente unos y otros han sido recortes. Entonces, si no empezamos por ahí, yo creo que bueno, no quiero ser pesimista ni porque las cosas luego van saliendo, pero que tenga que salir siempre a costa de los mismos, que sería eso, repito y ya termino, el voluntarismo de ellos y la capacidad de coraje nuestra, ¿no? Pero aunque hablemos mucho, los médicos y los pacientes, pues está muy bien, pero yo creo que tendría que haber, no sé, como algo organizado a nivel social por una parte, a nivel de los propios colegios profesionales de médicos de cualquier comunidad de España, ¿no? Y bueno, pues algo muy, no sé, yo ya sé que esto es como decir, bueno, venga, que eso es Teresa, un imposible, pero es que sin eso... No vas mal encaminada, no vas nada mal encaminada, porque te comento, no sé si lo he comentado antes, ¿no? Que el comité científico que formamos OFTES Calidad Asistencial, estamos 2 asociaciones de pacientes y en torno a 10 médicos. Con lo cual, ellos mismos están avalando a nuestras sugerencias y nosotros estamos avalando las de ellos. O sea, claro, que no iba mal encaminada. O sea, ellos de todas maneras, hay un problema muy serio. Piensa que claro, como tú bien dices, ahí tiene que ser en los colegios profesionales, claro, porque nosotros simplemente podemos avalar, o sea, decir que estamos de acuerdo, ¿no? Pero el que tiene que pelear esa situación y tiene que explicarle a sus señorías que con el dinero que del Estado estamos formando a los médicos para que ejerzan en otro país, lo vergonzoso que llega a ser eso,
tiene que ser el colectivo profesional, que de hecho ya te digo que en ese comité de que se elaboró ese libro blanco hay una parte importante, bueno, importante no, pues lógicamente muy superior a la parte de los pacientes, ¿no? Que es la parte de los profesionales. O sea que Y además, no iban mal encaminados. además hay un problema muy serio, es que se van a jubilar gente, médicos de nuestra quinta, de la quinta de Joaquín y mía, Bueno. se van a jubilar muchísimos. Y es que hay como del orden de no sé cuántos miles de médicos que les toca jubilarse dentro de 2 años. Sí. Entonces, claro, ¿qué se va a hacer? Porque el proyecto OPTES Calidad Asistencial plantea una redistribución del presupuesto, pero como tú muy bien dices, Teresa, también tiene que ser en aras de los médicos, pero se plantea que no va a haber mucha posibilidad de contratar a muchos más médicos, porque, entre otras cosas, un médico no se forma en 1 año, ni en 2, ni en 3. Un médico especialista en oftalmología tarda 10 años en formarse. Mínimo. O sea, la gente dice, pues que haya más médicos. ¿De dónde se sacan? Tú no das con una varita mágica en una piedra y salen médicos. Eso no puede ser. Entonces, claro, se plantea el proyecto la dificultad que hay con el tema de la saturación de los médicos, porque si hay que contratar más, a ver, ¿de dónde se sacan? Es que el problema ya no solo es que, ¿no? Porque dicen, bueno, es que se van a otros países, vale, pues súbeles el sueldo, pero claro, tampoco puedes plantear un proyecto de implementación y de reorganización en los hospitales que sea absolutamente millonario, porque entonces no te lo va a hacer. Pero vamos a ver, Delfina, el proyecto quizá sea un poco la inversa del pan para hoy y hambre para mañana. Exacto. Sería la inversa. Sería hambre para hoy, pero pan para mañana. Porque pan para mañana, si tú llevas a cabo el proyecto al 100%, has invertido 4, pero al cabo bueno, esta gente trabaja el mínimo a una legislatura vista, pero en una legislatura no haces nada, ¿no? Mínimo en 2. Evidentemente vas a notar un descenso en los costes. Un descenso en los costes. En el momento que tú optimizas el trabajo, evidentemente se reduce el coste. Claro. Con lo cual, evidentemente, el problema es la pasta, como todo, como siempre. Claro, siempre. Con la Iglesia hemos tomado, amigo Sancho, dijo Don Quijote. Sí. Pero vamos a ser un poquito más inteligentes, ¿no? No digo nosotros, digo sus señorías. O sea, vamos a ver, invierte hoy que lo vas a recoger en breve. Claro. Haz las cosas bien hoy, que mañana te va a venir de cara a las cosas. Pero bueno. Si se hacen bien, además, y se estamos hablando mejor, de, desgraciadamente, políticos. Ya. Bueno, a ver. Yo diría que de todo hay en los políticos, ¿no? Pero claro, no, da igual, pero de la raza. Pero tienen unos intereses que son un poco distintos a veces, ¿no? Claro. No, tienen intereses pues de cubrir el expediente durante el tiempo que estés sentados en el sillón. No, pero yo... Dime, Teresa. No, nada, no, que a pesar de esto que he dicho que parece así como tan, bueno, tan pesimista, ¿no? Y que claro, que hay que seguir pico y pala ahí haciendo porque es que no queda otra. Claro. O sea, realmente no queda otra. Y por supuesto, claro que saldrán cosas, ¿no? Pero siempre teniendo eso muy presente, creo yo, cuando se hable con ellos, porque los médicos, yo lo que pienso es que están muy, bueno, lo pienso yo y yo creo que lo piensa muchísima gente, pues muy quemados y muy hartos. Y claro, y el paciente, pues claro, por otra parte está, pues con todo lo que tiene encima, pues demandando soluciones para su problema. Demandando calidad asistencial. Claro, calidad, efectivamente. Calidad, claro. Bueno. Oye, pues muchas gracias, Teresa. Uy, qué bueno, interesante. Por favor, alguno más, la opinión del grupo hace la fuerza, ¿no?
Yo otro tema que también enfocaría en cuanto a asistencia, bueno, mejora de la calidad asistencial en nuestro caso, es que nuestra especialidad se trata como una islita, ¿no? O sea, yo miro los ojos, te miro los ojos, te pongo tus tratamientos y tal, pero nunca se mira desde el punto de vista general. Y muchas veces vamos a otro tipo de especialidades, decimos que tenemos glaucoma, y hombre, le suena el término, pero a mí me ha llegado a decir un médico de urgencias que qué es eso del glaucoma. Joder, madre mía. Así que cuando me dijo eso y me digo, bueno, pues vale, va a ser que nosotros que dependemos tanto de nuestros tratamientos, pues eso, de incompatibilidades con otras medicinas y demás, o cuando estamos ingresados, bueno, tú te echas tus gotas, pero claro, si eres capaz, pero si no eres capaz, allí nadie te echa las gotas, ni te preguntan, ni te dice nada de nada. Entonces creo que en nuestro caso el tema del glaucoma debería tratarse como una parte de un todo. Creo que ahí tendríamos que hacer también mucho hincapié. Evidentemente Hoy precisamente he conocido un caso en el que, vamos, me llevo las manos a la cabeza y digo, pero ¿qué es esto, no? ¿En qué país vivimos? Un niño refugiado afgano, padres ciegos, el niño nace aquí en España, todavía no han conseguido que le vean los médicos por primera vez, teniendo, parece ser, un glaucoma congénito, y por temas de papeles no le estaban viendo. Le han derivado en teoría al clínico. El clínico le da cita para una primera consulta el 20 de diciembre. Ya ves. Un bebé Ese de niño 6 meses pierde la con vista. un glaucoma congénito, ese niño se puede quedar ciego ya. No, seguro, O sea, no, es que seguro. O sea, pierde el nervio óptico. ¿Cómo lo que podemos permitir esas barbaridades? Pues bueno, Claro. pues intentemos mejorar en la medida de lo posible, pues como decimos. Claro, de ahí la importancia de las asociaciones de pacientes, porque de verdad existen laboratorios que verdaderamente nos ponen en valor. Porque muchas, no sé, tú comentas que perteneces a una asociación tal, y vale, una cosa benéfica. No, ¿qué va? Imaginaros, no sé, es un poco Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O sea, imaginaros que el 1.000.000 de personas afectadas de glaucoma que hay en España tuviéramos el total pidiendo en el Congreso de los Diputados algo. Automáticamente nos escucharía. El pertenecer a la asociación no es simplemente escuchar las charlas, es coexistir con la asociación. O sea, es saber que bueno, me habéis votado como presidente. Cuando yo tenga que ir a algún sitio, tengo detrás de mí un montón de gente que me respalda. Tengo esa medida de presión para poder ejercerla. Pero claro, si no le damos el valor que tiene la asociación, no digo nosotros que estamos aquí, todos los que estamos, ¿no? Y todos los socios, pero si de 1.000.000 de personas que padecen glaucoma en España somos 450. Es que y con todo y con eso, existen empresas y laboratorios que nos están poniendo en valor. O sea, porque no sé, una de las patas del bienestar es que los pacientes estén unidos. Claro. Y la mejor manera de estar unidos son las asociaciones de pacientes. Claro. O sea, es muy importante ese concepto de asociación de pacientes. No es simplemente pertenecer a la asociación, pagar la cuota y bueno, pues, chatear por WhatsApp y darte cuenta de que no estás solo en el mundo. No, al revés. Es lo que la Junta Directiva quiere es que las inquietudes que tengáis nos las planteéis.
que tengamos un tema de ejercer presión, que no te voy a decir que seamos, porque con 400 personas en toda España vamos, no llegamos ni a ser un lobby, ¿no? O sea, en absoluto. Lobby no, precisamente un lobby no. En absoluto. Pero bueno, que es importantísimo el pertenecer a una asociación de pacientes y nosotros queremos daros voz a todos y cada uno. Y ojalá tuviéramos a la vuelta de 2 años 2.000 socios, 3.000 socios, porque ya vas a representar y estás representando a 3.000 personas con tu misma patología, aun sabiendo que hay muchísimas más. Es muy importante la asociación de pacientes y yo no me canso de decir. Hola, ¿me escucháis? Sí, ¿quién es? ¿Quién eres? Soy María Osoro de Madrid. Hola, María. Hola, María. Pues nada, en primer lugar, como siempre, agradeceros vuestra labor en todos los foros en los que participáis y al hilo de lo que las compañeras ya han participado, yo creo que podríamos estar debatiendo infinitamente sobre la limitación, la escasez de recursos y nuestros políticos y todo, pero realmente creo que tenemos que distinguir entre las cosas que están en nuestra mano y las que no lo están. Entonces, creo que lo que nos toca, lo que está en nuestra mano es trabajar pico pala, y a mí me gustaría preguntaros, porque estáis haciendo hincapié en nuestra participación y en contar nuestras experiencias, pero somos pocos y muchos a la vez, es decir, somos pocos como asociación, pero muchos para empezar a contar cada uno nuestras historias, porque son largas y extensas en su mayoría. Entonces, ¿cómo queréis, cómo proponéis, cómo se os ocurre, cómo podemos participar más, cómo podemos ayudar? Y sobre todo creo que algo sí que está en nuestra mano es hacer a lo mejor que esta asociación crezca, porque de ese millón estoy segura que habrá un montón de gente que no conozca la asociación y a lo mejor eso sí que está un poquito más en nuestra mano. Entonces la pregunta es, ¿cómo se os ocurre que podamos participar más y mejor? Y ahora te contesto lo que os he comentado al principio. ¿Os acordáis del último cuestionario, famoso de que... Las preguntas que quisiste, lo que siempre quisiste saber sobre el glaucoma. Y no claro, pero ahora yo creo que tenemos que hablar de proyectos, ¿no? De otros proyectos. Exacto, también. y no te atreviste a preguntarlo. Sí. Bueno, yo creo que sí. Ese cuestionario está hecho, yo te digo las respuestas que tuvimos. Tuvimos 80 respuestas, ¿vale? Que de alguna manera, como somos pobretones, nos dimos por satisfechos. ¿Vale? De 480 respuestas nada más. Pero bueno, en cualquier caso, todas esas preguntas van a tener una respuesta. O sea, todas. En primer lugar, seleccionamos unas 15, 17 preguntas englosadas en 8 bloques. ¿Vale? Esas 15 preguntas, porque si le hacemos 15 preguntas a un médico, pues nos puede mandar allí donde te dije. Las englosamos en 8 bloques. La próxima charla de primavera, el doctor Gonzalo Muñoz va a responder a 15 de esas preguntas. Y ahora me vais a decir, ¿y el resto? Bueno, pues como yo hablo mucho, voy a decir una cosa y Delfina la va a aclarar, que la veo muy callada. Y eso no puede ser. Yo voy a deciros solamente un proyecto que hay en marcha. Voy a decir la palabra libro. Y a partir de ahí, Delfina os va a explicar qué quiere decir la palabra libro. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a mandar las preguntas. No sabemos si en bloques igualmente, ¿no? O de qué manera a unos cuantos oftalmólogos, a unos cuantos médicos, y ellos nos van a mandar su respuesta y nosotros la vamos a publicar en un libro que una parte, alguno será en papel, pero será un libro electrónico. Para todos los que manejéis Internet, será un libro electrónico.
¿no? Entonces, esto es el proyecto que nosotros tenemos. Nos van a ayudar los médicos, seguramente, porque siempre nos han ayudado. Y esto, pues bueno, se lleva a unos profesionales que maqueten el libro y que lo hagan, lo pongan ilustraciones, lo pongan bonito. Y ahí van a estar todas las preguntas que nosotros hemos registrado en esa encuesta. Y ahí esas preguntas se van a contestar, todas. Se van a contestar todas. Entonces, bueno, me parece que es un estupendo, es un proceso, proyecto, vamos. No sé. De hecho, vamos a volver a lanzar esa encuesta porque nos gustaría tener 400 preguntas. Vale, esto, María, es un paso en cuanto a cómo podéis vosotros participar. Vale, no os preocupéis porque la junta directiva va a estar lanzando tonterías de estas. No, de tonterías nada, Joaquín. Ya, es muy importante. Es por ponerle algo gracioso lanzando este tipo de acciones, pues si te digo que mensualmente, pues sí, bimensualmente. Otra de las formas, no sé si me entiendo que os habéis dado cuenta, perfectamente, ¿no? Es que cuando empezó a trabajar con nosotros Virginia, como trabajadora social, lo primero bueno, ella tiene, para que os hagáis una idea, tiene los objetivos a un año vista, ¿vale? En enero hablaremos incluso de 2 años vista. O sea, ella sabe lo que tiene que hacer mes a mes. O sea, nos hemos reunido parte de la junta directiva y hemos diseñado unos objetivos para ella, ¿no? Acordaros que en el primer trimestre, sí, porque ella entró en junio, en el primer trimestre hizo una ronda de llamadas a todos y cada uno de vosotros para presentarse, para consultar qué te gustaría que la asociación hiciera por ti, para recoger ese feedback por parte vuestro, ¿vale? Ahora, el cuatrimestre que viene, que empieza el 1 de mayo, vamos a volver a hacer esa ronda de llamadas otra vez. Ahí podéis decir todo lo que creáis oportuno, que eso no va a un cajón, os lo garantizo yo, eso no va a un cajón, eso va a la junta directiva, que algunos me van a odiar, va a la junta directiva y va cuestión por cuestión a analizarla e intentar darle una respuesta. Ese es mi objetivo y bueno, la suerte que tengo es que tengo un equipo maravilloso detrás, ¿vale? Pero muy bueno. Entonces, nadie se va a quedar con una duda. Y si veis que nos llama, llamad vosotros. Porque de alguna forma Virginia es un poco nuestro catalizador, ¿no? Y bueno, pues claro, cuanto más sepamos nosotros de todos y cada uno de vosotros, como si alguien me quiere llamar a mí y preguntarme mi experiencia, yo estoy abierto a todo eso. Yo no tengo ningún problema en contaros que yo soy una víctima de la adherencia al tratamiento, ¿vale? O sea, así de claro. Eso lo sabe poca gente de la asociación, pero ya os lo digo yo. De la adherencia, no, de la falta de ella, supongo. De la falta de adherencia, de la falta de adherencia. A mí me pilló esto muy joven y bueno, pues... Yo también pasé esa época. Efectivamente, ¿vale? En la que pues, dices, si esto no vale para nada, si no pasa nada. Exactamente. Si no me pongo la hoy, me la pondré mañana. Claro, porque no es algo que se vea rápidamente, no es un efecto. O no me la pondré. O haré otra cosa. O ya sí eso. Exacto. Exacto. Entonces, pues cualquier persona que quiera, que tenga, si lo más bonito es tener un grupo, una asociación con inquietudes, al igual que si queréis participar en labores de la asociación, pues no tenéis más que decirlo. De hecho,
bueno, pues oye, yo tengo una pensión de invalidez, estoy en casa todo el día, me aburro y tengo una capacidad, pues no sé, no sé, la X, pues esa capacidad me gustaría utilizarla o compartir esa capacidad con la asociación. Pues no os preocupéis que nosotros no queremos que se aburra nadie. Y estaremos encantadísimos de que colaboréis, ¿entendéis? O sea, al revés, o sea, encantado de que colaboréis y de que planteéis cualquier tipo de duda, de inquietud, de lo que sea, no nos cansamos de decir eso. Pues, ¿alguna idea más? Bueno, pues pues nada, terminamos la reunión. Ha sido un placer charlar con vosotros de nuevo y comentaros. Como siempre, muchas gracias por vuestras aportaciones. Efectivamente. Todas son tenidas en cuenta. También por vuestra... Además, siempre os las estamos demandando. Siempre queremos que nos deis ideas, que colaboréis. Por eso, por lo que ha dicho Joaquín, que la asociación es como un bien común de todos y entonces todos podemos colaborar en ella de una forma o de otra, ¿no? Entonces, nada, pues se agradece cualquier idea. Cualquier sugerencia, cualquier sugerencia. Bueno, y muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo. Es un placer. El placer es nuestro, de verdad. Muchas gracias. Chao. Me desconecto. Adiós, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta la Hasta la próxima. Adiós.